Hoy es viernes 14 de junio de 2019 y el título de la charla de hoy es La alquimia material y espiritual. Mucha gente, no sé si decir todo el mundo, ha oído hablar de alquimia. Ha oído por lo menos la palabra alquimia. Ha oído hablar de que en el pasado, sobre todo en épocas como la Edad Media, había alquimistas que buscaban transformar en oro pues metales burdos, viles, como el hierro, el plomo, el zinc, etc. Transformarlos en oro, o la plata también en oro. El oro, pues sabéis que es un material, un metal precioso que tiene mucho valor y por lo tanto está en el deseo de mucha gente. Podríamos pensar también que en el deseo de mucha gente sería tener dinero. Entonces, pues desde el punto de vista material o materialista o egoísta o como queramos decir, pues el hecho de saber cómo conseguir oro, pues es evidente que es una aspiración, un deseo de mucha gente. Sin embargo, por lo que sabemos, los alquimistas que conseguían esto eran pocos. Porque como en todas las actividades y roles, hay de todo. Falso, verdadero, y eso es evidente, aunque no sepamos qué tanto por ciento de cada cosa. Pero bueno, es algo que llama la atención. Y cuando la persona está más interesada en profundizar, sobre todo en la naturaleza humana, pues también le llama la atención otro aspecto que va a ser el más interesante de esta charla. La alquimia espiritual, la transformación, la transmutación de los seres humanos en nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras tendencias de personalidad en otras, vamos a llamarle, cualidades superiores del alma. Es más, como idea básica y punto de partida de esta charla diré que los verdaderos alquimistas, aquellos que realmente, como vamos a explicar con sus características, conseguían transmutar en oro los metales, pues vivían también una alquimia espiritual. Y si no la vivían, era imposible conseguir la otra. Es cierto de que se puede conseguir la una, la material, sin tener la espiritual, pero a nivel profundo va con una cierta correlación, me refiero a la verdadera alquimia. Por lo tanto, bueno, hablar de alquimia pues puede ser interés, por un lado, de una minoría de personas, como cosas curiosas, tantas que hay, ¿verdad?, que nos puede interesar a unos pocos en relación con la mayoría. La mayoría sería desde el punto de vista que he dicho anteriormente, la curiosidad y a ver si uno puede conseguir enriquecerse con el oro. Lo cual pues hay que llevar mucho cuidado, porque imaginaos que alguien lo pudiera hacer, empieza a sacar oro. ¿Y qué pasaría con Hacienda? ¿Cómo justificaría, lógicamente, ese enriquecimiento con el oro, ¿no? Hablando un poquito en plan de humor. Entonces, pues, esto es un asunto que, partiendo también de cosas básicas, hay como tres elementos, uno lo acabo de decir, que giran alrededor de la alquimia y que están, por poco que se sepa del tema, que están como omnipresentes. Uno es este que he dicho, lo de la transmutación y conseguir el oro. El otro es conseguir la piedra filosofal, una piedra que se llama así, piedra filosofal, o algo que se le llama piedra filosofal, que, como dice la palabra, conseguir algo que te dé pues esa sabiduría, una sabiduría. Y además de la piedra filosofal hay otro término, otro que es conseguir el elixir de la larga vida. Y en general quien no desea o no le gustaría prolongar su vida, o conseguir una vida no envejecida, sino una juventud mantenida de un modo perpetuo, sin pensar en qué consecuencias tendría esto, en el caso de que se pudiera conseguir por los medios que la gente piensa que podría conseguir. Entonces, alrededor de estos tres conceptos básicos
gira el asunto de la alquimia. Yo voy a decir algunas cosas respecto a la alquimia y también con la ayuda complementaria de unos libros que a distinto nivel nos hablan, no son de alquimia, pero que nos hablan con profundidad, sí, algunos sí que lo es, de este asunto de la alquimia. Incluso a nivel más psicológico, especialmente a nivel psicológico y a nivel espiritual. De hecho, he citado la Edad Media. La Edad Media es la época en la que se dice que tuvo su apogeo la alquimia, pero también se dice que nació en Egipto. Yo no sé, porque tampoco sería importante dónde nació, pero han habido tantas culturas y civilizaciones en la historia de la humanidad, y unas más cercanas, otras más antiguas, que, bueno, a efectos prácticos no nos serviría de mucha utilidad saber si nació más pronto o más tarde, si nació en qué época. El caso es que en Egipto seguro, y de Egipto y en China también, y se dice que se extendió por distintos lugares, Arabia, Persia, Grecia, etc. Hasta en España había ciudades que existen, que también tenían su, digamos, fama en este aspecto alquímico, pero un sentido, lógicamente, como os podéis imaginar, más subterráneo. Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo, en fin, hay ciudades. Incluso, aunque la alquimia ha estado enfrentada a la religión, pero ha habido eclesiásticos dentro de la religión cristiana que también han intentado. Con los fines eso lo desconozco, solamente es estos detalles que se cita en los libros, en las escrituras, que han tratado de esto. Incluso a veces se habla de que alguien que está haciendo su trabajo adecuadamente está haciendo alquimia, pero ya no sería la alquimia que vamos a hablar. Es como cuando se compara, por ejemplo, el viticultor que hace vino o el panadero que hace el pan, no son alquímicos, pero de un modo físico-químico sí que el hecho de hacer surgir algo que no estaba antes de otros elementos o productos, pues eso se compara también con la alquimia. Pero como vais a ver, la alquimia es algo más que esto. Otra cosa es esa comparación de que alguien hace algo no porque combina, suma o separa cosas, sino porque hay transformación de la materia en algún grado. Pero aunque se le compare con la alquimia, realmente no es la alquimia. Se dice que una de las expresiones que la verdadera alquimia o el verdadero alquimista es aquel que intenta cambiarse a sí mismo y conseguir o tender hacia la consecución de la iluminación. Se puede decir de muchas maneras. Una de las que tengo yo encontradas entre tantas formas de decir lo mismo es transformarse a sí mismo. Se sobreentiende transformarse positivamente, transformarse no en sentido negativo, sino en sentido positivo. Cambiar no solo efímeramente, sino en sentido profundo el comportamiento humano, pero con tendencia hacia lo que está más allá de lo llamado psicológico, hacia lo espiritual, hacia una transmutación. Entendemos, la palabra transmutación es muy importante. Transmutar un elemento sólido es cambiarlo en otro distinto. Cambiar un elemento material en otro material distinto. Se sobreentiende mejor, de más calidad, de más valor o como sea. Pero seguramente habéis oído hablar de transmutación mental o transmutación, ¿por qué no?, psicológica, transmutación espiritual. ¿Qué significa? Pues lo que os he dicho hace un momento, que los seres humanos transmutemos nuestras tendencias psicológicas en otras de mayor valor. Como mayor valor me refiero tendientes hacia lo elevado, hacia lo espiritual. Así son los deseos, las pasiones, aunque puedan ser deseos no egoístas, deseos bien intencionados, pues la transmutación sería convertir la energía que se vehiculiza a través de nuestros deseos en una energía más elevada, más espiritual, es decir, en amor. De tal manera que no es lo mismo deseo que amor, pero el deseo y el amor son energías que tienden hacia la fusión,
hacia la unión, no hacia la separación. El odio sí que tiende hacia la separación, el deseo hacia la unión. Pero el deseo suele aplicarse más en sentido psicológico a los deseos más materiales, incluso psicológicos, del ego, del yo personal, de la personalidad. Mientras que el amor que se aplica para todo sería una energía del yo superior, más elevada, más sutil, más espiritual, estableciendo estas diferencias. Luego, como sabéis, en la vida cotidiana las personas utilizamos el lenguaje como podemos, como sabemos, como hemos aprendido, como hemos adquirido, pero afinando, como intentamos a veces hacer, el lenguaje, esta sería una diferencia. Por lo tanto, la transmutación de nuestros deseos, pasiones, aquello que gira alrededor de la personalidad, que puede ser más egoísta o menos, y a veces no es tan egoísta, en una energía, porque es energía los deseos, en una energía más integradora, más amorosa, que busca el bien. Entonces, esa transmutación o conversión, eso sería una de las expresiones de la esencia de la alquimia. Transmutar lo inferior en superior. A veces se habla de transmutación mental. Si habéis leído el Kybalión, por ejemplo, que habla de 7 leyes universales, habla de que el mundo es mental, que hay una ley universal que la llama mentalismo, que toda la creación es mental, sea la creación que podemos hacer los humanos con nuestra mente, o la creación del todo con la mente universal, o el logos de cualquier parte del universo con su mente, la creación de su planeta, sistema solar, galaxia, lo que sea. Todo es una creación mental. Y la intuición nos dice que es más coherente que sea una creación espontánea o como nos han dicho, de la nada, que eso ya no encaja dentro ni de la lógica y mucho menos de la intuición, por poco que la desarrolles. Entonces la creación es transmutación, se transmuta unos niveles en otros, y la evolución que a veces nombramos es un proceso de transmutar, de sutilizar la materia, o la materia no solo física sino psicológica, los distintos niveles que tiene, en algo más espiritual, en algo más sutil, en algo más elevado. Entonces, alrededor de esto gira la auténtica y profunda alquimia. No quiero decir que cuando alguien realmente, sin ser truco, sin fingir, transmuta estos metales en oro, no sea alquimia, porque es lo que más está en la mente y en la conciencia, en la información de la gente, y eso se ha hecho realmente con medios que ahora, iba a decir con medios que explicaré, como si yo supiera cómo hacer eso. No, me refiero con una serie de explicaciones que explican que tendría que llegarse a conocer ciertas cosas para poderlo realizar. No simplemente que alguien te diga una fórmula, la haces y ya lo consigues, ¿verdad? Seguro que los alquimistas, segurísimo, eran perseguidos. Además está escrito, eran perseguidos especialmente por las fuerzas de poder, y la Iglesia tenía mucho poder. Ahora sigue teniéndolo, pero mucho menos del que, como sabéis por la historia, tenía en el pasado. Y ese poder, pues lógicamente, lo utilizaba con bastante frecuencia para mantener sojuzgados a los seres humanos, según sus creencias o dictámenes. Es decir, la parte negativa, porque también las religiones tienen su parte positiva, pero la parte esa más negativa, oscura, es utilizar a los seres humanos, mantenerlos en la ignorancia. Esto puede ser la política, la religión o cualquier ser o grupo que está en el poder, pero cuyas intenciones son no el desarrollo, el crecimiento y la evolución del ser humano, sino el mantenerlo esclavizado y atado para poderlo manejar a su servicio. Y entonces, lógicamente, cuando alguien como los alquimistas y otros, con otros nombres, buscaban la liberación del ser humano, pues lógicamente estaban en su ojo, lo tenían fichado para poder liquidarlo. Por eso, la verdadera alquimia, a la cual voy a dedicar más esta charla,
esta alquimia de tipo psicológico, espiritual, había que mantenerla en secreto. Y utilizaban símbolos, entre ellos símbolos de la alquimia material, para poder transmitir y comunicar la verdadera alquimia. Esa verdadera alquimia pues estaba prohibida. Es decir, era, lo digo con varias palabras, ilegal. No era algo aceptado, como os estaba explicando. De hecho, no hace mucho tiempo, en distintos países, porque no vamos evolucionando todos a la vez, ¿verdad? Vamos a la vez, pero no con el mismo ritmo, pues ciertas cosas que no son alquimia, que decimos, bueno, pues si eso está, este dominio público, aunque no lo conozca la mayoría, estaba prohibida. Había muchas cosas prohibidas. Los que tenemos cierta edad lo hemos conocido. Y pobre de aquel que difundía de un modo público determinados conocimientos que no son solo este que ahora os estoy comunicando. Ciertas cosas que hablan del desarrollo auténticamente espiritual del ser humano. Incluso los verdaderos místicos de la religión cristiana, como de otras religiones, han estado perseguidos, han estado, digamos, vigilados para poder, digamos, y a veces pues perseguidos y hasta cosas que no voy a nombrar, que todos conocemos. El caso es que esta es la situación. La alquimia ha utilizado una serie de elementos simbólicos, entre ellos está el oro. ¿Verdad que el oro, como metal precioso, tiene su valor y tiene su atractivo? El oro se ha utilizado como símbolo universal de cosas de valor, el oro. De tal manera que incluso la palabra tesoro, ¿no?, suena también a cosas de valor y suscita la curiosidad, ¿no? El oro es un símbolo que se ha utilizado para resaltar una serie de valores, pero valores no solo de tipo material, sino también de tipo superior espiritual. Cuando los 3 Reyes Magos ofrecieron al niño Jesús, cuando nació, oro, incienso y mirra, una de ellas, la primera que he dicho, es oro. Esto ya lo he explicado en otras charlas. Ese oro era un símbolo del cuerpo físico desarrollado, evolucionado. Si no perfecto, pues tendiente hacia la perfección. El incienso era un símbolo del cuerpo emocional, que igual que el incienso se eleva, la devoción, el deseo del cuerpo emocional se puede elevar hacia. Y la mirra, sustancia amarga, era la mente. La mirra como símbolo de la mente. Son los 3 componentes de nuestra personalidad, de nuestro yo personal, físico, emocional y mental. Entonces, ¿cómo resaltar el valor del cuerpo físico? Pues con oro. Pero ya digo, el oro es un metal de valor físico, pero símbolo del valor espiritual, como se ha utilizado en distintos elementos simbólicos. Entonces, y esa transmutación, por poco que sepamos de la alquimia, se hace en un crisol, un cuenco, donde la sustancia se calienta y va produciéndose la transformación por medio del color. Incluso la palabra alambique también la hemos oído decir. Cuando algo sólido, mediante el fuego, se evapora, sólido líquido, un líquido se evapora y luego ese vapor se vuelve otra vez a licuar. De tal manera que hay transformaciones, o también se le puede llamar transmutaciones de un estado en otro, sólido, líquido, gaseoso. Son 3 elementos de la materia física, como ya sabéis. Entonces, ir pasando de uno a otro, aunque muchas veces se hace de un modo natural, ¿verdad? Cuando hay mucho calor, cuando hay calor, el agua se evapora, no porque intervengamos nosotros. El caso es que crisol, alambique, oro, son elementos que se utilizan en la alquimia. Y si leemos algo de la alquimia, también nos enteramos de que hay 3 elementos, el azufre, el mercurio y la sal. El azufre y el mercurio, fijaos, uno es más activo y otro es más pasivo. El azufre y el mercurio, masculino, femenino.
sentido amplio de la polaridad, como hemos hablado otras veces. Seco, húmedo, caliente, frío, son ejemplos de polaridades en este sentido. Y la sal sería como el alma que unifica lo uno con lo otro. A veces hemos hablado del símbolo del espíritu y de la materia. Del espíritu y la materia aplicado a nosotros sería nuestro espíritu y nuestra materia como personalidad. Pero que hay un elemento que es el alma intermedio en nosotros y en todo lo que existe. Y cuando se une el espíritu y la materia surge el alma. De tal manera que se necesitan tres elementos para poder, digamos, completar esta Trinidad. En este sentido podríamos decir. Luego, si leemos cosas de alquimia, pues también nos enteramos de que hay unos elementos simbólicos bastante universales que tienen que ver con la alquimia. Uno de ellos es digamos, el doble triángulo. El sello de Salomón es el nombre que se le da a un triángulo hacia arriba y otro triángulo hacia abajo, superpuestos, y un punto en el centro. Eso lo hemos visto todos. Pero que es un símbolo dentro de la religión judaica. Pero a veces he explicado de que trasciende estas creencias culturales. Es un símbolo universal. El triángulo hacia arriba puede simbolizar el ascenso de la materia hacia el espíritu, por evolución. Y el triángulo hacia arriba, la involución, el descenso del espíritu a la materia. Y cuando hablamos de cosmología, decimos que al mismo tiempo, en todo el cosmos, hay energías espirituales más sutiles que están tensificándose para crear materia. Y al mismo tiempo otras que están por evolución sutilizándose para convertirse en espíritu. Es un símbolo universal. Yo en este mes tenía anunciada una charla sobre las catedrales, sobre la estética, la simbología y la espiritualidad, que la he aplazado para el próximo curso. Pues cuando dé esa charla, una de las catedrales que voy a poner será la de Valencia. Y lógicamente, dentro del tiempo que tengo, pondré el rosetón de la plaza de la Virgen de la fachada de los Apóstoles, que todos conocéis, donde hay estos dos triángulos. Estos dos triángulos están ahí, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Que aquellos que hicieron las catedrales, y ahora luego os voy a hablar un poquito de las catedrales, incluso cuando dé esa charla de las catedrales, citaré y leeré fragmentos de este libro, El misterio de las catedrales, de Fulcanelli, principios del siglo pasado. Fulcanelli. Y en este libro, que habla de las catedrales, sobre todo habla de Notre Dame, entre ellas, nos está relatando, aunque no hay dibujos ni fotos, nos está relatando una cantidad enorme de símbolos alquímicos que los constructores de las catedrales conocían y que de un modo muchas veces velado y desconocido por la Iglesia iban colocando en distintos sitios. Bueno, el arte, que gran parte del buen arte que conservamos ha sido de inspiración religiosa, sea en música, sobre todo en música, en pintura, en arquitectura, etc. Ha sido, pero los verdaderos artistas, aunque tenían que estar dentro de la estructura religiosa, tenían los verdaderos artistas una intuición, una creatividad, una capacidad que trascendía esto. Y por lo tanto, a veces de un modo más directo y otras veces más velado, introducían elementos que trascendían la creencia religiosa en la que estaban. Y por lo tanto nos mostraba. Y muchos de los constructores de las catedrales, que también se asocian a algo que no es iglesia, como es la masonería, una organización ocultista, esotérica, que ha sido muy conocida a lo largo del tiempo, pues tenían conocimientos de símbolos y por lo tanto los introducían en esto. Ahora comentaré algo relacionado, incluso os leeré para que veamos que en este libro, que volveré a citar cuando toque el tema, está hablando de alquimia. Es decir, que están llenos
las catedrales, las grandes catedrales, sobre todo las góticas, que están, como sabéis, en la zona de Francia, están llenas de símbolos alquímicos. Pero también os decía que hay otros símbolos. Está el Ouroboros, que es como una serpiente que se muerde la cola. La hemos visto alguna vez en un dibujo. Símbolo de la unidad, del eterno retorno. A veces se habla del mito del eterno retorno. ¿Qué significa? Que la evolución implica volver otra vez por el mismo sitio, pero nunca igual. ¿Sabéis lo que significa en música las distintas octavas, que son las mismas notas, pero en octavas superiores o inferiores? Por lo tanto, sería la misma nota, las mismas características, pero no suena igual. Y entonces, cuando a lo largo de la historia volvemos a pasar por algo que se dice equivalente, aunque nunca es igual al pasado, nos estamos refiriendo a esto. Nunca se repite idénticamente, aunque hay tendencias a repetir a lo largo de la historia de la humanidad características determinadas. Otro símbolo muy utilizado es el caduceo de Mercurio, que seguro que también conocéis. Es una vara y dos serpientes simétricas que están, digamos, enrolladas alrededor de esa vara. Esto es, lógicamente, equivalente a lo que nos habla el Génesis en el mito de Adán y Eva. El árbol del bien y el mal, ¿verdad? Que se nos ha representado con una serpiente que está, digamos, girando alrededor del árbol del bien y del mal. Y el caduceo de Mercurio son dos, simétricas. Eso es un símbolo de los tres nadis, que son los conductos de energía que van desde el centro chakra más básico, que tenemos en la base del coxis, hasta la columna vertebral, hasta la parte superior. El Susuma es el central, y luego Ida y Pingala, como se le llama a los otros dos, son por donde circula la energía durante mucho tiempo en nuestra evolución. Durante mucho tiempo, durante muchas vidas, durante millones de años, la energía, aunque vayamos evolucionando, sube por los dos, Ida y Pingala. Pero cuando vamos entrando en el sendero espiritual y en la última etapa de la evolución humana, tiende, no de golpe, a ascender por la central. Es decir, de la dualidad se pasa a la unidad. Y antes se ha hablado de azufre y mercurio como una dualidad que busca a través de la alquimia la unidad. Hay otro mito que también se relaciona con alquimia, y es el ave fénix. Todos hemos oído hablar del mito del ave fénix, un ave mitológica que cuando muere se quema y de sus cenizas vuelve otra vez a nacer. Es evidente que ese mito nos habla, por un lado, de la reencarnación, de que los seres humanos, bueno, y todos los seres, como hemos explicado, en el cosmos, toda unidad de vida se expresa a través temporalmente de una forma. Y cuando esa forma completa su ciclo, su trabajo, se deshace y vuelve a expresarse a través de otra forma. Si hay evolución, más evolucionada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando surge y se expresa a través de otra, lo anterior no se pierde del todo, se pierde como forma, pero los logros, las conquistas que se han hecho a través de eso, permanecen. Es decir, que las cenizas suena a fuego, y ahora hablaré que el fuego está muy relacionado con la alquimia. Cenizas, cuando algo se quema. Cuando algo se quema, físicamente se destruye, pero cuando psicológica o espiritualmente el fuego de la mente o el fuego del espíritu quema las escorias de nuestra personalidad, algo muere, se quema, las cenizas suenan a quemar, para nacer algo. Esto es una pista muy interesante para entender el cuento de la Cenicienta. La Cenicienta, cenizas, Cenicienta, el alma, que sufre mucho, ya conocéis todos el cuento, pero que gracias a su bondad, a su constancia, consigue transmutar este sufrimiento en la felicidad que consigue al final. Es decir, que la sabiduría de los cuentos y de los mitos es grande, es enorme. Y el ave fénix también puede simbolizar que
algo que todos conocemos y que unos más que otros habremos vivido. Cuando el ser humano sufre y consigue superar o trascender el sufrimiento, ¿qué ocurre? Que hay una expansión de conciencia, hay una evolución. Entonces, se puede decir que parte de su vida anterior, esa defectuosa, se ha quemado, se ha consumido, se ha transmutado. Y de las cenizas, es decir, del resultado del sufrimiento, ha habido una expansión de conciencia. Eso no quiere decir que vayamos buscando el sufrimiento, ni el nuestro ni el de los demás, pero que la vida ya se encarga de que antes o después, unas veces u otras, según las circunstancias, suframos, como no para fastidiarnos, sino como oportunidad de transmutar y de elevarnos y de superarnos. Tras una crisis, aunque sea psicológica, bueno, todas son psicológicas, hay un crecimiento. Bueno, hay crisis que no se aprovechan, pero las crisis, vamos a decirle, aprovechadas, útiles, implica una transmutación en este sentido. ¿Qué más símbolos podríamos decir? Bueno, también se habla de los, eso ya lo he dicho, se habla de 7 metales, 2 nobles como el oro y la plata, ya valores, pero luego hay 5 viles, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Se habla también de la pequeña obra, transmutar en plata, y la gran obra, transmutar en oro. La vía húmeda, la vía seca, etcétera, etcétera. Y luego una serie de manipulaciones en los alquimistas, vamos, para distinguirlo, materiales, como es lo que se llama calcinación, disolución, destilación. Son palabras que implican esa transmutación que os hablaba antes. Y una cosa también muy curiosa, incluso hasta en el libro de Fulcanelli se cita, y otros autores también, es que hay una comparación entre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, como ya sabéis, y además le dedicamos una charla para hablar con profundidad de lo que eso significa y simboliza, con la alquimia, que es la pasión, la trituración, como si fuera una tortura que se hace con los metales para que mueran en su estado y se resuciten y se transmuten en otros. Es decir, morir sería transformarse, morir y nacer. Transformación en otro distinto, diferente, pero para ello tiene que haber como una elaboración, una calcinación, una trituración, como si fuera una tortura. Entonces hay analogías por la simbología, que es algo que no agotaríamos nunca, la gran simbología que está en todas las cosas y está por todas partes. Entonces, entrando poco a poco en lo más profundo y más interesante, en principio tengo aquí 3 libros de Vicente Anglada para hablar, que no son de alquimia, pero que hay momentos en los que hace alusión a esto. Pero antes de ello os voy a leer algún fragmento de Fulcanelli, autor del Misterio de las Catedrales, antes de los capítulos que dedica a hablar de varias catedrales. Dice, empezando por aquí, dice lo siguiente: los alquimistas, Notre Dame de París, la catedral famosa que ya conocemos, dice, es uno de los ejemplares más perfectos y, como dijo Víctor Hugo, el compendio más cabal de la ciencia hermética, de la cual la iglesia de Saint-Jacques de Boucherie era un jeroglífico completo. Los alquimistas del siglo XIV se reúnen en ella todas las semanas, el día de Saturno. Son frases que tengo subrayadas, entresacadas, relacionado con eso. En otro sitio dice hablando del gótico, la palabra gótico, dice, arte gótico, no es más que una deformación ortográfica de la palabra argótico, cuya homofonía es perfecta de acuerdo con la ley fonética que rige todas las lenguas.
y sin tener en cuenta la ortografía, la cábala tradicional. La catedral es una obra de Argot o de Argot. Y entonces habla de los argotiers, de los argonautas, que buscaban el vellocino de oro. Este sentido. 55. Otra frase. Con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías, etc., adopta la forma de una cruz latina, tendida en el suelo, la planta de las catedrales. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol, al que se llamaba antiguamente en francés crusol, crucible, croisset. Crisol tenía por raíz cruz, crucis, cruz. Efectivamente, es en el crisol donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión, lo que os decía. Es en el crisol donde muere para resucitar después purificada, espiritualizada, transformada. Eso es lo que dice. Sí. A ver si... Sí. Otra frase. Dice, así como en el plano del edificio cristiano nos revela las cualidades de la materia prima y su preparación por el signo de la cruz, lo cual para los alquimistas tiene por resultado la obtención de la primera piedra angular de la gran obra filosofal. Sobre esta piedra edificó Jesús su iglesia, y los francmasones medievales siguieron simbólicamente el ejemplo divino, pero antes de ser tallada para servir de base a la obra de arte gótica y también a la obra de arte filosófica, dábase a menudo a la piedra bruta, impura, material y grosera la imagen del diablo. Otra frase, quedan poquitas, dice, el laberinto, eso también lo pondré como imagen, porque esa charla me basaré mucho en imágenes, como es lógico. Hay en el suelo de la catedral de Chartres un laberinto. Y el laberinto es un símbolo de la mente, lo habré dicho en alguna ocasión. Hay un laberinto que está dibujado sobre el pavimento de la nave. Se compone de una serie de círculos concéntricos, ya habéis visto alguna vez alguno, que se repliegan unos en otros, con infinita variedad. En el centro de esta figura se veía el combate de Teseo contra el Minotauro, que es un mito de la mitología griega. Nueva prueba, pues, de la infiltración de temas paganos en la iconografía cristiana. El laberinto de las catedrales, o laberinto de Salomón, es una figura cabalística que se encuentra al principio de ciertos manuscritos alquímicos y que forma parte de más de las tradiciones mágicas atribuidas al nombre de Salomón. La imagen del laberinto se nos presenta pues como emblemática del trabajo entero de la obra, con sus dos mayores dificultades: el camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se libra el rudo combate entre las dos naturalezas, y otro camino que debe enfilar el artista para salir de aquel, para lo cual necesita el hilo de Ariadna. La mente, donde hay un laberinto que, conforme vamos evolucionando, la ayuda que tenemos está simbolizada en el hilo de Ariadna, que Ariadna sería nuestra alma, que nos lanza un hilo para podernos guiar en la salida. Nuestra alma nos está guiando, además de los seres humanos que nos ayudan y de todas las cosas, para ir saliendo del laberinto que creamos con nuestra ignorancia y encontrando el centro, la salida. La lucha contra el Minotauro que acabo de hablar es la lucha contra nuestros instintos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y vencer al Minotauro, al cual nos enfrentamos, es vencer esas dimensiones inferiores. ¿Para qué? Para encontrar el alma, para encontrar lo superior. En nuestra larga evolución tenemos que ir luchando, entrecomillado, simbólico, con la personalidad, con las tendencias de la personalidad, para tenerlas controladas y poder que nuestra conciencia, que está ya aprisionada, abrirse a la dimensión
de nuestro ser superior, de nuestros potenciales superiores. Y eso es un símbolo, se ha expresado de muchas maneras como símbolo universal. Y luego, en otro pasaje, habla del rosetón central, que se llama rota, rueda. Sabéis que los rosetones son circulares. Y entonces habla del fuego, del fuego de rueda, del fuego secreto, del fuego filosófico. La palabra fuego, ya todos sabéis, enseguida pensamos en el fuego que conocemos, como algo material, como algo que percibimos con el tacto, ¿verdad? Que vemos, etc. El fuego, pero también la palabra se aplica a distintos niveles. Nuestra mente es un fuego y nuestro espíritu también es un fuego. Que sí, tengo una charla dedicada a los distintos fuegos también. Ahora no recuerdo si está, creo que en YouTube también está, me parece. El caso es que la palabra fuego simbólicamente se ha utilizado para distintos niveles, como energías más sutiles que consumen, queman, transmutan energías de una vibración más densa. Y por último decir, respecto a esto, que el rosetón representa no solo la acción del fuego y su duración. Por eso los decoradores medievales trataron de reflejar en sus rosetones los movimientos de la materia excitada por el fuego elemental. Y en la arquitectura de los siglos XIV y XV, la reproducción del símbolo ígneo, que caracteriza claramente este periodo medieval, hizo que surgiera el estilo llamado gótico flamígero. Gótico flamígero. Luego también habla del sello de Salomón. Esto respecto a este libro, El misterio de las catedrales, que volveré a citar cuando trate en esa futura charla sobre las catedrales. Luego tengo aquí un libro de Paulo Coelho llamado El alquimista, que a lo mejor conocéis. Esto es una novela, no es un libro de ensayo. Pero fijaos el título, El alquimista. El alquimista. Y solo, muy brevemente, voy a leer lo siguiente. Página 89. Página 89. Voy a leer lo siguiente, cositas que tengo subrayadas. El libro que más interesó al muchacho, se refiere al protagonista de la historia, un buscador. Buscador, como tantas historias, ha sido de personajes que han ido buscando la verdad por el mundo. Lo que más le interesó al muchacho, el libro que más interesó, contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado su vida entera a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se hacía hervir durante muchos años, acabaría liberándose de todas las propiedades individuales, y en su lugar solo quedaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendieran cualquier cosa sobre la superficie de la Tierra, porque era el lenguaje por el cual las cosas se comunicaban. Ellos llamaban a este descubrimiento la gran obra, que se componía de una parte líquida y una parte sólida. El muchacho descubrió que a la parte líquida de la gran obra la llamaban elixir de la larga vida, y curaba todas las dolencias, además de evitar que el alquimista envejeciera. Y a la parte sólida la llamaban piedra filosofal. No es fácil descubrir la piedra filosofal. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Contemplaban el fuego de tal modo que poco a poco sus cabezas, escuchad, iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces un buen día descubrían que la purificación de los metales había acabado purificándolos a ellos mismos. Eso es lo que se dice. Los resultados yo no lo sé, me imagino que habrá de todo, porque si alguien tiene mucha paciencia y actúa adecuadamente, se llega. Lo que pasa es que en ese camino hay muchos desvíos y muchas historias. Pero fijaos lo interesante que es el hecho de estar atentos, concentrados en algo, buscando algo, vamos a suponer, con amor, con buena intención, con buena voluntad. Y entonces, al estar concentrados, es como cuando nos concentramos en una buena tarea.
Pues podríamos estar concentrados en una mala, ¿no? Y egoísta, una buena. Entonces la mente se despeja, porque es la mente la creadora de todos los problemas y todos los males, ¿verdad? Como explicamos psicológicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mente descansa, no se enrolla, no alimenta y además se transmuta. Cuando la atención, como decimos, es limpia, es pura, la atención, no la concentración, nos transmuta. Estamos atentos, nos decía Vicente Anglada, a los que a veces estábamos en las conferencias, y lo diría más de una vez, esa atención que tienen ustedes está liquidando karma, está limpiando del karma. La atención que hablaba, la serena expectación, que ahora nombraré después. Entonces esa atención produce no solo un freno, un no seguir alimentando lo que ya sabéis, que alimentamos dejando la mente que vaya a su aire, sino transmutando la mente, los deseos, las emociones, el cuerpo físico, para producir una verdadera transmutación. Y os leo otra frase cortita de este mismo, muy corta, que dice: acuérdate. No, el muchacho dice: no sé transformarme en viento, dice a alguien, y le contestan: acuérdate de lo que te dije, de que el mundo es solamente la parte visible de Dios, de que la alquimia es traer al plano material, es traer hacia el plano material la perfección espiritual. La alquimia es atraer hacia el plano material el espíritu. Es decir, cuando estamos atentos, ¿qué ocurre? Se abre como un canal entre nuestro yo superior alma y la personalidad. Y entonces, aunque no hagamos nada, ningún ejercicio meditativo, etc., ya es bastante, ¿no? Es la máxima de las meditaciones, la atención. Entonces la energía de una vibración más alta está descendiendo y transmuta los átomos físicos, emocionales y mentales. Los va transmutando. Ya voy avanzando hacia algo todavía que tenemos que ver más profundo de lo que hasta ahora estoy diciendo. Carl Gustav Jung, al cual pues dedicaremos este próximo curso, a alguna conferencia, alguna charla, escribí un libro que se llama Psicología y Alquimia. Psicología y Alquimia. Y dice, al principio, dice: hasta hace poco tiempo la ciencia se ha ocupado únicamente de estudiar la historia de la química en el campo de la alquimia, y solo en muy pequeña medida ha contemplado la parte filosófica e histórico-religiosa de este campo. Es evidente la importancia de la alquimia en la historia del desarrollo de la química. A lo mejor habéis oído decir que la química nace de la alquimia. Primero la alquimia, luego la química. Bueno, todo eso es verdad, pero relativo, porque la química, que es muy importante, como todos sabemos, solo utiliza la materia, lo material, a no ser que hablemos de una química oculta que es más desconocida, ¿verdad? La química utiliza la materia, pero no va más allá de la materia. Entonces la alquimia, si va más allá, pues lo que las investigaciones de los alquimistas favoreció la investigación de la química, pero solo la parte material, lógicamente, en este sentido. Dice: en cambio, su importancia desde el punto de vista de la historia del espíritu es tan desconocida que todavía parece casi imposible indicar con pocas palabras en qué consiste esta importancia. Por ello he intentado en esta introducción exponer la problemática religioso-histórica y psicológica relacionada con el tema alquimista. Concretamente, la alquimia es algo así como una corriente subterránea hacia el cristianismo reinante en la superficie. Sí. Y eso dice aquí. Y luego en otro sitio dice lo siguiente, en este mismo libro. Sí. Para muchos alquimistas, el aspecto alegórico se hallaba en primer plano hasta el punto tal que estaban firmemente convencidos de estar tratando tan solo con cuerpos químicos. Pero siempre había alquimistas aislados para quienes el trabajo de laboratorio guardaba relación con el símbolo.
y su efecto psíquico. Es lógico que Jung, estudioso de la psique, pues, y no solo desde el ángulo psicológico, porque él entró en lo espiritual, fue un puente hacia lo esotérico, hacia lo espiritual, y es lógico que todas sus investigaciones de símbolos orientales y de muchos lugares por los que se interesó le abrían la conciencia y encontraba analogías entre la psique humana y los símbolos de los mitos, de las religiones, de los cuentos y de muchas cosas. Sí, la problemática antes descrita del proceso de formación de la personalidad, la del proceso de individuación, es la que se expresa en el simbolismo de la alquimia. Y saltando en páginas, diré: la alquimia describe un proceso químico de transmutación, y habla la palabra que he citado antes, y da innumerables instrucciones para llevarlo a cabo. Aunque apenas existen dos autores que sean de la misma opinión, en cuanto atañe al discurso exacto del proceso y a la sucesión de las fases del mismo, la mayoría concuerda en los puntos principales, y además desde los tiempos más lejanos, es decir, desde comienzos de la era cristiana, se distinguen 4 fases. Por los colores de pintura, mencionados ya por Heráclito: ennegrecimiento, emblandecimiento, amarillento, enrojecimiento. El negro, el blanco, el rojo, el amarillo son colores que se utilizan también para designar distintas fases dentro de la alquimia. Y la última frase que he seleccionado es esta: la base de la alquimia está constituida por la obra, que consta de una parte práctica, la operatio, que hemos de considerar una experimentación con cuerpos químicos. En mi opinión, es completamente inútil establecer cualquier clase de orden en el caos infinito de las sustancias que se manipulan y en los procedimientos empleados. Por lo general, el lector se ve sumido también en la oscuridad más profunda en lo que se refiere a las denominaciones de las sustancias que pueden decir algo. Ya se trata de las más utilizadas, como el mercurio, la sal y el azufre, cuya importancia alquimista entra en los secretos del arte. Bien, el caso es que, como una pequeña muestra de lo que os estaba diciendo, estos libros. Pero vamos a ir más profundo todavía. Aquí tengo 3 libros de Vicente Beltrán Anglada. Uno es Introducción al Agni Yoga, que lo cito muchas veces, el Agni Yoga. Después del Hatha Yoga, Bhakti Yoga y Raja Yoga, son los 3 yogas y los otros dependen de este a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos en una era del Raja Yoga, yoga de la mente. Tenía que venir en un futuro el Agni Yoga, pero se adelantó al siglo pasado. Y el siglo pasado, autores como Vicente Anglada, Krishnamurti, con otros términos, etc., ya nos hablan del Agni Yoga. El yoga de vivir con atención al presente, continuamente, y desarrollar un silencio interior que se llama serena expectación. Simplemente esto para designar, por si alguien teníais, para recordar lo que es el Agni Yoga. Pero a lo que vamos, a la alquimia. Dice Vicente en un capítulo de este libro, dice: ¿habéis oído hablar de la palabra taumaturgia? Taumaturgo, taumaturgia. Es el poder de la energía superior del plano búdico. Bueno, para recordar, plano búdico de los 7 planos o dimensiones de nuestro sistema solar, la que está en el medio, la cuarta, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es donde no hay polaridad, todo está compensado, equilibrado. Es el poder de la energía superior del plano búdico expresándose como poder magnético y curativo a través del fenómeno científico de la radiación. Desde este ángulo de vista podemos asegurar que el taumaturgo ha de ser lógicamente un iniciado, no puede ser cualquier ser humano. Un iniciado capaz de establecer contacto con el plano búdico y de producir conscientemente el fenómeno de radiación espiritual, estableciendo a su alrededor un campo magnético de alta tensión vibratoria,
que influye física, psíquica y mentalmente en todas las personas que entran en su campo de expresión. Las energías espirituales que fluyen a través del aura del discípulo son esencialmente de orden curativo y de carácter mágico y trascendente, ya que proceden de unas zonas del espacio absolutamente inocuas y asépticas a cualquier forma de contaminación ambiental y a cualquier tipo de virus o bacteria que producen enfermedades. Podemos decir al respecto que el contenido etérico del plano búdico es de tal naturaleza que carece de polaridad reconocida y que su composición atómica es técnicamente de luz, aunque de una luz cuyas características nada tienen en común con la luz eléctrica conocida. Es una luz que brilla más intensamente que toda clase de luz, ya que sus componentes proceden de unos niveles donde el principio de polaridad se haya debidamente compensado y equilibrado. Bien, está hablando, y luego en este capítulo lo desarrolla un poquito más, de que el iniciado que llega a un cierto punto y consigue conectar con energía del plano búdico, está irradiando, sin proponérselo, a su entorno energía. Y ha habido y hay muchos iniciados. Uno de ellos fue Jesucristo, que curaba no con las manos, sino por irradiación. Pero claro, la Biblia solo nos dice algunos enfermos que curaba. Pero esa radiación no curaba o no cura a todo ser humano, porque hay una circunstancia que debe de estar presente, que el karma del enfermo se lo permite. Y a veces cuando alguien se cura, realmente es porque el karma se lo permite. Si el karma no lo permite, no se cura. A lo mejor se alivia, pero no se cura. Entonces Jesús curaba no con las manos, sino por radiación. Y como su maestro el Cristo se expresó durante el tiempo ese que nos habla, de 3 años, a través de él, entonces el potencial energético del Cristo era muy grande y la taumaturgia era más grande todavía. Pero Jesús, que era un iniciado y adquirió otra iniciación en esa vida, aunque no era maestro todavía, Jesús habló, pues curaba. Pero el caso de Jesús, que para mucha gente es el único, se repite a lo largo de la historia de la humanidad y cada vez más. Hombre, es una minoría de la humanidad, como podéis comprender, pero que es cada vez y será más frecuente. En otro sitio dice, esto es interesante y lo habré comentado en alguna ocasión, la transmutación del contenido celular. Antes os decía, cuando estamos atentos, los átomos de nuestro cuerpo físico se van transmutando. Bueno, si no ocurre eso, habéis oído decir que nuestros átomos y células se renuevan al cabo de unos años, todos. Estamos físicamente renovados, aunque parezcamos la misma persona. Igual que se renueva nuestra mente y nuestras emociones, aunque estemos siempre con las mismas obsesiones o las mismas ideas, pero algo más o menos se produce. Pero aquí habla un sentido más profundo de transmutación celular. Todo esto es la esencia de la alquimia, que ahora vamos a ir más profundamente. Dice, el conjunto atómico que constituye cualquier tipo de organismo humano se halla coloreado por los efectos kármicos, el karma de otras vidas, claro. Siendo el karma la expresión de una realidad planetaria que está tratando de imponer una ley y un ritmo en la vida de la naturaleza. De ahí la importancia asignada a nuestra era, de acuerdo con la actividad de los discípulos mundiales, los cuales deben cumplir una misión muy definida dentro del campo conflictivo de la humanidad, cual ha de ser la de reducir las tensiones ambientales y producir una gran catarsis de gigantescas repercusiones planetarias, ofreciéndose generosamente y sin reservas al servicio del plan de los maestros, e invocando con sus capacidades espirituales las corrientes de energía provenientes de dilatados espacios cósmicos, donde no existe el karma. Y luego dice, ojo que va entrando en esto, es posible
que podamos apreciar la relación que existe entre el término karma y los conjuntos atómicos, celulares y moleculares de tipo inferior que condicionan las expresiones sociales y psicológicas de los seres humanos. He aquí la cuestión a resolver que se le presenta no solo a los discípulos, sino a los aspirantes espirituales. Llama aspirantes a los que están entrando en la fase ya del sendero llamado espiritual antes de llegar a ser discípulos reconocidos de los maestros. Y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, que pueden reducir las tensiones ambientales y producir orden y armonía dentro de sus vehículos expresivos. La buena voluntad y el deseo de bien pueden resolver favorablemente la primera cuestión. La segunda es de más amplios y incluyentes alcances, que es la de radiación que decía antes. La radiación consiste en expulsar conjuntos atómicos de carácter negativo y entonces cambiarlos por otros de más vitalidad, produciendo desintegración y radiación. Y entonces, cosa muy interesante y curiosa, compara lo que es la radiación de un ser humano con una explosión de una bomba nuclear. Los efectos de una explosión son la desintegración de los conjuntos atómicos movidos por la acción del karma y el estallido en cadena de vehículo en vehículo, la liberación de la energía pura contenido dentro de cada elemento químico que produce esa radiación magnética. Muy similar a lo que científicamente se define como radioactividad. En ambos casos la explosión viene determinada por un choque o fricción. En el primer caso, una explosión nuclear, energía nuclear, es que el núcleo del átomo es bombardeado por neutrones. Neutrones, sabéis que es la parte neutral, que no tiene ni polaridad masculina ni femenina en el núcleo de los átomos. Entonces se utilizan neutrones para bombardear un átomo y producir una reacción nuclear en cadena. Y la comparación con el ser humano es que abiertos al plano búdico, que no tiene polaridad, son átomos neutros, entonces al abrirnos a esa dimensión, eso es lo que ocurre cuando estamos abiertos al amor puro, incondicional, que viene del plano búdico. Al estar abiertos al plano búdico, esos átomos descienden al cuerpo físico, a los otros cuerpos sutiles también, y produce una reacción en cadena. Los conjuntos atómicos que constituyen las células orgánicas son bombardeados por unos conjuntos atómicos de carácter neutro, como acabo de decir, determinando la liberación de la energía espiritual y produciendo la radiación. Eso es la transmutación atómica, la transmutación como acabo de describir. En otro libro de Vicente Anglada, Los ángeles en la vida social, esto es rápido, dedica un capítulo al átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno. Sabéis que en la química, como se estudia, todos los átomos de todos los cuerpos están formados por la suma de átomos de hidrógeno. Tiene un solo protón y un solo electrón tiene. Es el más simple de la química material, el átomo de hidrógeno. Y todos los demás átomos es por la suma de átomos de hidrógenos. Hasta, dice aquí el Laurencio, que tiene 103, pero bueno, luego se han ido descubriendo más. Es por la suma. Y así se van formando todos los elementos conocidos y desconocidos de aquí de la materia. Pero nos explica, lo explico en lugar de leerlo, de que si sutilizamos, y de momento los aparatos no lo ven, pero la clarividencia lo percibe, el átomo de hidrógeno, se observa que el protón y el electrón, protón, polaridad positiva, electrón negativa, de polaridad solo, se subdividen en 9 partes cada uno, 9 y 9, 18, y se los llama anus o átomos ultérrimos. De tal manera que en el plano más elevado de nuestro sistema solar, el ádico, ahí no hay digamos, los átomos están aislados, los átomos ultérrimos,
o anus. Cuando se desciende al plano monádico, hay 3. Va asomándose de arriba hacia abajo 3. Y al llegar aquí al plano físico, 18. De tal manera que la transición del átomo de hidrógeno físico, químico, al átomo más sutil, etérico, es subdividir esos anus. Es decir, va disminuyendo, y eso es la explicación científica, muy mal hecha por mí, de las dimensiones, los otros planos de la realidad que están aquí. Estamos en el mundo físico, creemos, pero hay otras dimensiones que están juntas, pero no las vemos. Solo las ven las personas clarividentes, pero que están formadas por átomos más sutiles. El plano astral es más sutil que el físico, el mental más sutil, luego el búdico, como hemos dicho, el átmico, terminología oriental, etcétera, etcétera. Entonces explica aquí que cuando se sutiliza un átomo se va transmutando en algo más sutil, y nosotros, conforme evolucionamos, transmutamos no solo los átomos de la materia física, del cuerpo físico, sino del cuerpo emocional y mental. Y lo más profundo que he conseguido alcanzar de este libro no muy conocido, Diario secreto de un discípulo, de Vicente Beltrán Anglada, que a veces he citado. Con una profundidad. Este libro no se editó en vida, se editó póstumo. Dejó escrito que al cabo de unos años pudiera editarse. Y hay 2 cortitos capítulos sobre la alquimia. Pero son unas charlas dadas en el ashram de Vicente, por lo tanto estamos hablando de otra dimensión, no física, un iniciado, compañero de él y de los demás miembros del ashram, les dio a los demás compañeros una charla sobre alquimia. Y nos habla de una palabra que es menos conocida que otras que he citado. Alka-est, con K. Alka-H-est, el alka-est. Esos átomos ultérrimos que he hablado antes, donde no hay, digamos, donde los anus están como a cero, puros, es el punto de partida a partir del cual la materia en todos sus planos o dimensiones se crea. Pero hay una base que llena todo el cosmos, de todo el espacio, conocido o desconocido. A veces se dice que hay como un campo etérico que llena todo el espacio y que no hay nada vacío en todo el cosmos, no en el universo, sino en todo el cosmos. El alcaés es la sustancia de la cual nos explica aquí los logos toman la energía para construir sus mundos, sus planetas, sistemas solares, todo lo que hay en el cosmos se crea con todas sus distintas densidades del alcaés. Y nos explica que así como toda la numerología, las matemáticas, parten de una unidad que es el 1, cualquier número, pequeño o grande, tiene por base el 1. Y cualquier figura geométrica tiene por base el punto. La sucesión de puntos forma una línea, sucesión de líneas un plano, y un plano puede crear un volumen. Pues dice, el alcaés es donde la intención y la energía creadora de la divinidad convergen. Es el éter primordial de la alquimia, la esencia de todas las creaciones. Nos dice, es como una transcripción de esa charla, de ese alto iniciado. Los verdaderos alquimistas del pasado que lograron aislar alguna porción de alcaés y tuvieron en sus manos el poder de transmutar los metales y aún su propia vida espiritual. En el primer caso transmutaron en oro la plata, el plomo o el mercurio. En el segundo dignificaron su vida al extremo de convertirla en un centro redentor de toda sustancia innoble y en un punto de expansión de los bienes inmortales. Luego entra en una cosa muy profunda que es la iniciación. Cuando un ser humano recibe la iniciación, según la iniciación la puede recibir o del Cristo, no de Jesús, del Cristo, que es el encargado de
de la energía de amor del planeta o de Sanat Kumara, que está por encima de él, ¿verdad? Entonces, cuando un candidato recibe la iniciación, entonces el que se la transmite deposita una parte de Alcaes en sus chakras, con lo cual primero tiene que en su vida hacerse merecedor para ello y funcionar como si ya fuera un iniciado. Así como nosotros nos examinamos, los seres humanos, sacamos un título y generalmente cuando nos dan un título tenemos que empezar a aprender esa carrera, esa materia, lo que sea, empezar, bueno, algo habíamos empezado a lo mejor, pero necesitamos algo más. En esto no. Cuando alguien ya demuestra que lo es, entonces en el momento oportuno se le da. Es un tema ya muy profundo. Y nos habla de que esa parte del Alcaes es lo que permite o facilita la transmutación. Incluso hay un mito que no he nombrado, pero al cual he dedicado más de una charla. El mito que aquí lo nombra similar al Alcaes. Es el mito del Santo Grial. El mito del Grial, que lo hemos explicado en charlas, incluso cuando hemos puesto las óperas de Wagner, el Grial es una representación del Alcaes, el Grial interno. El Grial externo es otra cosa, el Grial interno, el que dormido o despierto llevamos todos latentes y además en el corazón, porque la conexión más alta de nuestro espíritu con el cuerpo físico es a través del corazón. Mejor dicho, o afinando más lo que se dice el corazón, el centro o chakra cardíaco, que es con la expresión del amor más que con el conocimiento como podemos expandir la conciencia y crecer. Y dice después, en lo que tengo subrayado, el secreto del Alcaes será descubierto por la ciencia química cuando algún investigador iniciado, por ejemplo, perciba el misterio subyacente en la conversión de los átomos etéricos en átomos de hidrógeno, que es la unidad básica en la cadena de los elementos químicos, que he explicado antes, para complementarlo. Este misterio y sus constantes transmutaciones químicas en el seno de la materia son obra del Alcaes. Donde exista transmutación, de la índole que sea, allí se halla el Alcaes, el éter puro, el éter primordial. Y allí se encuentra la voluntad del Creador, su intención de perpetuarse en el tiempo. El Alcaes, dice después, es luz, es vida y es poder. Su esencia inmutable, purísima y eternamente incorruptible, llena el espacio absoluto. Y es de allí de donde los logos, como he dicho antes, me he adelantado, o dioses creadores, extraen la cantidad de Alcaes para construir sus universos. Es decir, el Alcaes, luz, vida, poder. De tal manera que esto se está produciendo en toda creación, que nos decía la religión. Dios creó el mundo de la nada, pues porque no sabía más. La religión oficial ignora muchísimas de estas cosas. Pues es un proceso que se está realizando desde ese éter universal, que simbólicamente está representado en las vírgenes. Para mucha gente solamente se conoce la Virgen María, Madre de Jesús, pero cuando estudias las religiones, los grandes seres nacieron de Madre Virgen. ¿Y qué significa virgen? Pues virgen inmaculada sin mancha, el Alcaes, la materia pura inmaculada, de donde surgen todos los hijos, que es toda la creación. De tal manera que el símbolo más profundo, bueno, hay dos símbolos, el más profundo de las vírgenes, no solo de la Virgen María, que por cierto María, Mar, Maía, Maya, tienen unas raíces lingüísticas equivalentes. Ese es el símbolo de las vírgenes, incluida la Virgen María, símbolo universal, la materia pura, que unida con el espíritu da lugar a la creación. Incluso hasta el significado de la palabra José, de San José, significa constructor, obrero, carpintero, como símbolo del espíritu que unido a la materia da lugar a la construcción de los mundos.
Bueno, hay otra simbología de la Virgen María, de Virgen, que es la constelación de Virgo. En el momento de nacer Jesús, en el horizonte, astrológicamente hablando, se elevaba esta constelación de Virgo, que si se estudia astrológicamente con una astrología más profunda, pues también tiene relación con todo esto. El Alcaés. Y dice, por último, estoy acabando lo que dice Vicente y pasamos al coloquio. Piedra filosofal, la hemos nombrado. Piedra de perfección, león amarillo, por lo del color amarillo de la materia. Polvo sagrado, elixir de larga vida, aliento primordial, Alcaés, santo grial. Cita varios nombres que según los autores han utilizado a lo largo del tiempo. Dice, león amarillo, licuado, según ciertas prácticas alquímicas, no era sino el elixir de larga vida, que renovaba constantemente las células del cuerpo y deparaba el don de la inmortalidad o juventud perpetua, tal como demostró en su vida nuestro maestro el conde de Saint-Germain. ¿Habéis oído hablar del conde de Saint-Germain? Era, y es un maestro, ahora es algo más que maestro, tiene un cargo en la jerarquía espiritual muy alto. Entonces, en su vida, en su encarnación, última encarnación como conde de Saint-Germain, pues mantenía esto que acabo de leer. Aparte de hacer cosas que lógicamente no eran humanas. Muchas cosas. Maestro, conde de Saint-Germain, de Saint-Germain. Y luego, para acabar, va diciendo 3 cocciones que debería someterse la piedra filosofal para convertirse en el león amarillo y posteriormente en el elixir de larga vida. Tenía que ver con la alquimia transmutadora, verificada por el alma en los 3 cuerpos humanos, físico, astral y mental, sobre los cuales es la personalidad, físico, emocional, mental, es la personalidad. Entonces, sobre esos cuerpos, entonces actúa la alquimia y se apoyan, sobre los cuales se apoyaba la gloria de Manas. Manas en terminología oriental es mente, o templo místico del Espíritu Santo, que es el cuerpo manásico de mente superior, el cuerpo causal que a veces hemos nombrado, lo que sería el alma en evolución nuestra, que está en un plano mental sutil, el cuerpo que se va enriqueciendo con las sucesivas encarnaciones, distinto del alma espiritual que sería el ángel solar, pero nuestra alma va evolucionando conforme la vamos alimentando. Pero hay una relación entre lo de arriba y lo de abajo. Fijaos que el alma tiene 3 cualidades: voluntad, amor y luz. 3. Y la personalidad, y se llama tríada, y la personalidad se le llama cuaternario: cuerpo físico, vital o etérico, emocional o astral y mental. 4 y 3. Entonces los sabios que construyeron las pirámides de Egipto hacían la base cuadrangular y luego las caras triángulos equiláteros que culminaban en un punto. Cuando hable en el futuro de Egipto, de la simbología de Egipto y de las pirámides, lo volveré a decir. ¿Qué significa simbólicamente la forma de una pirámide? Sobre la base del cuadrado, que es nuestra personalidad, tenemos que construir triángulos equiláteros, 3 lados iguales, equilibrio entre la voluntad, el amor y la inteligencia. ¿Para llegar a dónde? ¿A dónde llega una pirámide? A la cúspide, al punto. Aunque las pirámides tenían otra función, menos la que nos han contado en los libros, tenían varias funciones. Una es esta simbólica, otra era la de centrales, como explicaremos en su momento, energéticas que vienen del cosmos como antenas receptoras de esas energías. Y para terminar, lo último, y pasamos al coloquio, como se verá, la magia alquímica se efectúa constantemente en nosotros. La redención de la materia por la acción del alma y la redención del alma por la actividad del espíritu son efectos mágicos que se producen naturalmente en los seres humanos cuando sinceramente buscan la perfección. Es decir, cuando el ser humano sinceramente busca la perfección, podrá costar más o menos, pero estamos realizando, aunque sea lentamente,
poco a poco o rápidamente, depende de cada cual, un proceso de transmutación alquímica. Por lo tanto, es ineludible la alquimia, mucho más y por encima de la alquimia físico-material, esta alquímica espiritual, ineludible pasar por ella en nuestro camino de nuestro proceso evolutivo. Bueno, no sé qué os ha parecido, si os he podido aclarar algo, aunque lo más interesante es que trabajemos con atención y con amor y con ganas en nuestra vida cotidiana, quizá olvidado de estas cosas, ¿no? Pero ese trabajo puro, sano, bien intencionado, nos va produciendo, aunque no lo sepamos, una transmutación alquímica. Tenéis la palabra y vamos a dialogar sobre todo esto.